Buen día, mi nombre es Cristian Otero, actualmente soy estudiante de la maestría en Mercadotecnia y Administración. Mi matrícula es el AL 054033 y la materia para la cual se está haciendo este proyecto es para Administración Económica. ¿Cuál es la finalidad o el tema principal que se abordará en el video? El impacto de la pandemia COVID-19 en México. ¿Qué estragos va a dejar esto a nuestro país y cómo vamos a poder analizar estas problemáticas a corto, mediano y largo plazo? Vamos a verlo. La pandemia del COVID-19 surgió en China. Esta pandemia se extendió por todo el mundo, como su nombre lo dice, y esto afectó al sector salud de cada uno de los países, paralizando a la economía y deteniendo los ingresos que podían tener cada uno de estos. Es así como el deterioro de la economía mundial es visible, pues los países tomaron medidas alternativas para que esta pandemia no se extendiera, como el confinamiento de sus pobladores en sus casas para evitar el propago de la misma enfermedad, lo que hizo que la economía mundial redujera su capacidad para que ésta no se viera dañada. El impacto en la economía es evidente, pues analizaremos la crisis económica del 2009 como referente al actual estado de la economía mundial, principalmente en México. Tomemos en cuenta que lo primero que sucedió en el país fue el desempleo, seguido del confinamiento que el gobierno solicitó para evitar que los pobladores se contagiaran. Después, la alta inflación. Obviamente, al subir los precios de la canasta básica, las personas no van a tener el poder adquisitivo para poder obtener cada uno de estos productos. Después, se analiza también el bajo crecimiento. El bajo crecimiento nosotros lo podemos analizar desde el punto de vista económico en el petróleo. ¿Qué es lo que le pasó al petróleo? Este se ha ido devaluando cada vez más hasta llegar a un momento de crisis en donde números alarmantes ocasionan que todos enfoquen su mirada a esto. Y por último, el último paso que se tomó en cuenta de esa crisis del 2009 fue el impacto social. Por ende, la sociedad va a tener un comportamiento distinto referente a la pandemia o después de la pandemia, pues esta sociedad va a estar muy marcada por el comportamiento de los rubros antes mencionados. Si no hay empleo, la gente no va a tener para consumir sus productos y por ende el país no va a tener un crecimiento en cuanto a su desarrollo económico, que es lo que nosotros conocemos como PIB. Tomando todos estos puntos, la crisis es un hecho después de la pandemia. Claramente la economía se está viendo dañada por esta pandemia que, tras dejar más allá de enfermos, muertos y demás, está dejando una economía destrozada en donde los países van a tener que buscar alternativas para poder rescatar a todas esas pequeñas, medianas y grandes empresas que quieran seguir adelante. Pues después de esto, después del confinamiento, después de la recesión, lo que queda es tratar de cimentar y volver a emprender. Por ende, los recursos se verán un poco limitados al principio, pero dependerá tanto de los gobiernos como de las empresas sacar adelante a la población para evitar que esta población siga sufriendo aún más. Los recursos
y las alternativas están en nuestras manos. Pero hay que tratar de apoyar a todas aquellas pequeñas y medianas empresas que son las que en su mayoría, en el caso de México, sostienen al país. Como se pudieron percatar, hablar de economía no es un juego de niños. Entonces, lo importante aquí es pensar qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno para poder analizar a futuro lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Visualicemos, si la economía se ve dañada en algún país, en otro se verá repercutida por el efecto de la globalización. Por ende, debemos ser amenos y consumir tanto lo nacional como lo internacional, produciendo así una estabilización económica no solo en nuestro país, sino en todos. Porque recuerden que si México gana, muchos más pueden ganar. Bueno, pues ya conocen un poco del panorama económico del país. Muchas gracias por ver mi canal y nos vemos hasta pronto. Cuídense.